Para la presentación de nuestro avance contamos con dos circuitos. El primer circuito, como podemos ver, es nuestro circuito de fuente regulada de entre menos 15 y 15 voltios. Como podemos ver, está alimentada mediante un transformador que transforma los 110 voltios AC a 12 voltios AC. Estos estarán conectados a un diodo rectificador que hará que el voltaje se convierta de AC a DC. Pero esta señal de voltaje no será pura, tendrá pulsos. Estos capacitores hará que el voltaje disminuya sus pulsos y sea un poco más puro. Como podemos ver, estas dos LED están encendidos, eso significa que en cada lado de la fuente está trabajando correctamente. Tenemos dos diodos que protegen a los reguladores de voltaje. Tenemos dos potenciómetros que su trabajo es variar el voltaje de salida que tenemos solo con variar su resistencia. Tenemos dos resistencias en cada lado que hacen que cuando el potenciómetro esté a un valor de 0 ohmios no haya un cortocircuito en el sistema y perjudica a los reguladores. Estos capacitores tienen la misma función que estos capacitores de acá, hace que disminuya el pulso y que tengamos un voltaje más puro. Ahora procederemos a medir el voltaje de salida. En más VCC, como podemos ver, tenemos un voltaje de salida de 15.07 y en menos VCC tenemos un voltaje de salida de menos 15.0,1. Como podemos ver, en el segundo circuito contamos con un circuito amplificador restaurador, el cual va a hacer que nuestro voltaje sensor se ajuste a nuestro voltaje de referencia. Es decir, cuando nuestro voltaje sensor sea de 0 voltios, nuestro voltaje de salida va a ser menos 12. Y cuando nuestro voltaje sensor sea de 5, nuestro voltaje de salida va a ser de 12. Como podemos ver, en esta parte de aquí está alimentado mediante menos VCC de la parte de la fuente, es decir, menos 15 voltios. Y esta parte de acá está alimentado más VCC, es decir, 15 voltios, a la cual alimentará nuestro OP-AMP, que el M352, que actuará como un amplificador en nuestro circuito. Como este es un amplificador restaurador, nuestra salida va a ser de forma lineal, así como podemos ver en la imagen. Es una ganancia de 4.8 multiplicado por el voltaje sensor menos 2.5. Ese 4.8 lo obtenemos mediante la división de dos resistencias iguales a 48 kΩ y dos resistencias iguales a 10 kΩ. Ese voltaje sensor irá conectado a la parte positiva del operacional dentro del primer operacional dentro del OP-AMP. Este sensor irá entre 0 y 5 voltios, que nos entregará cuando el motor dé vueltas y el potenciómetro igualmente de vuelta. Pero como no tenemos esa parte del proyecto todavía, lo hemos simulado mediante un divisor de voltaje usando un trimer que es un poco más preciso en sus resultados para obtener entre 0 y 5 voltios. Esta parte de acá, el 2.5, irá a la parte negativa del operacional del primer operacional del OP-AMP. Este 2.5 también lo hicimos mediante un divisor de voltaje usando un trimer para tener precisamente 2.5. Ahorita vamos a medir el voltaje de salida mediante varía su voltaje de sensor. Como podemos ver, el voltaje de sensor es igual a 0 voltios, entonces su voltaje de salida va a ser igual a menos 12,10. Ese 0,010 se llega a dar ya que estas resistencias, su valor tiene un porcentaje de error, entonces hace que nuestro voltaje no sea exacto. Ahora vamos a ver un poco la resistencia del trimer para obtener el voltaje 5 del sensor y ver cuánto sale el voltaje de salida. Una vez variado la resistencia del potenciómetro para obtener los 5 voltios del sensor, como podemos ver, voltaje de sensor tenemos 5 voltios, entonces vamos a medir el voltaje de salida y tenemos un voltaje de salida de 12,16. Entonces queda demostrado que mediante nuestro circuito amplificador restaurador pudimos ajustar el voltaje de sensor, que va entre 0 y 5, ajustarlo a voltaje de referencia, que es de menos 12 y 12.